Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos que nos escuchan. Nos encontramos aquí en Villaflores, Chiapas, en un campamento donde se está llevando a cabo el congreso, el 9º congreso de los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Remanente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ellos componen varias iglesias y cada año se hace un congreso. Y queremos presentarles en esta tarde al pastor Mariano Hernández. Él es una persona que desde que inició el movimiento adventista del remanente del séptimo día ha estado y conoce la historia y todos los eventos y momentos que vivió la iglesia desde su surgimiento hasta nuestros días. Y presentamos esta entrevista como un testimonio para que ustedes conozcan cómo el Señor Jesucristo es el que dirige la iglesia. Y nosotros no estamos en contra de ninguna sistema o organización, sino solamente, como amamos la iglesia, queremos que la iglesia sepa cómo se dirige en el tiempo del fin. Y al conocer y escuchar esta entrevista tan importante, se darán cuenta cómo la profecía se cumple, que en el fin del tiempo Dios toma el control de su iglesia. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia va a ser victoriosa. Buenas tardes, pastor Mariano Hernández, mucho gusto. Hace muchos años nos conocimos, hasta ahora nos volvemos a ver en este congreso, pero hemos escuchado tantas cosas interesantes de cómo Dios les ha conducido y queremos que en breve nos diga cómo surgió la iglesia remanente del séptimo día que sucede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que el mundo adventista, los hermanos, conozcan cómo Dios dirige la iglesia. Pues qué bien, hermano pastor Nelson, pues buenas tardes, hermanos, de quienes son los que pueden ver esta grabación, esta entrevista. Pues yo me llamo Mariano y yo vivo de San Cristóbal y yo ingresé en la iglesia adventista más o menos de 99. Ya en el año 2000 me dieron un cargo en la iglesia y después de tres años me nombraron como anciano de la iglesia y no tardé mucho, solo tardé 2 años estar en la iglesia adventista de la organización. Y después pues yo pensé, cuando lo vi, que la iglesia adventista es de los que llevan la verdad porque guardan el sábado, pero donde empecé a observar que la iglesia pues está más dormida, entonces yo empecé a predicar un mensaje de arrepentimiento y donde tiene que, en realidad, en la iglesia, tiene que ver el fruto del Espíritu en la verdad. Pero más en la iglesia no hay fruto del arrepentimiento. Ahí sigue está el orgullo, sigue está la envidia, sigue está el altivez en la iglesia. Entonces yo empecé a predicar de que no puede entrar en el reino de los cielos los que siguen practicando lo que es mala actitud. Entonces, después me llamaron la atención el pastor de distrito y empecé a presentarle el mensaje del Señor. Entonces, ahí discutimos. No tan fácil cuando me corrieron en la iglesia adventista, en la iglesia organizada. No fue tan fácil, tardamos 1 año y medio discutiendo en la palabra del Señor. Entonces ya el pastor de distrito, como no pudo ver los errores realmente porque es mensaje lo que estamos dando, entonces lo pasaron a la misión. Entonces tomaron carta otra vez a la misión, me citaron con el presidente de la misión. Y yo fui a presentarme porque no tengo ni un delito bien que un error grave, porque solo dar el mensaje. Entonces éramos 4 ancianos en ese momento, ese tiempo. Entonces los otros pastores lo convencieron porque la verdad es un poco difícil estar enfrentando el mensaje del Señor. Por eso en últimos momentos, cuando en el año 2006
el mediado de septiembre, nos sacaron el presidente de la misión de la organización adventista, nos sacaron, nos obligaron que renunciemos el cargo, donde nosotros decidimos de renunciar el cargo en la iglesia, mas no renunciar en la fe en Cristo. Entonces seguimos y salimos como 80 miembros en San Cristóbal. Entonces con 80 miembros estábamos en un patio, más bien un patio, pues no tenemos de dónde congregar, y ahí tuvimos como 7, 8 meses ahí sufriendo, pasa el agua, pusimos una lona como el techo, pero ahí pasaba el aguacero y todo, entonces nos burlaban la gente, los hermanos que quedaron en la iglesia organizada. Entonces ahí nos estaban burlando, pero ahí pasó y ahí aguantamos. Pues gracias al Señor, estuvimos orando, ayunando día y noche, clamando al Señor, porque nos andan diciendo que nosotros estábamos perdidos, pero como vuelvo a decir, de que nosotros nunca separamos en Cristo. Lo seguimos el camino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos ayunando, orando, pidiendo al Señor que nos guíe. Y sí, la verdad, hermanos, que nuestro Señor no nos abandona, porque nosotros lo vimos muchos milagros en el nombre del Señor, porque lo pudimos lograr un lote de terreno y lo pudimos lograr una construcción de templo. Estamos hablando más o menos en total como 1 millón de pesos que se invirtió en el templo donde estamos congregando nosotros. Ya después de que cuando iniciamos la construcción del templo, entonces los pastores de la organización nos querían denunciar por construir ese templo, porque dicen que ellos que siguen perteneciendo esa construcción. Entonces nosotros nos acudimos en la coordinación de asuntos religiosos, analizar qué se puede hacer. Entonces nos orientaron allí en la coordinación de asuntos religiosos que se quitara un nombre o se agrega un nombre más. Entonces ahí cuando nos orientaron de ese, entonces nosotros lo pusimos, por eso lo agregamos un nombre más, por eso somos, ahorita quedó así el nombre de Iglesia Adventista Remanente del Séptimo Día, porque le pusimos el remanente. Entonces esa es la diferencia. Cuando en la coordinación de asuntos religiosos, así nos presentamos como remanente, por eso nosotros nos conocen como remanente, pero nosotros ya somos independientes de la organización adventista. Sí, quiero preguntar algo al pastor Mariano, porque es muy interesante. Cuando ustedes construyeron el templo, recuerdo yo que no tenían recursos. No tenían recursos, fue un sacrificio grande en medio de la persecución, como cuando Nehemías, en el tiempo de Nehemías se construía con una y con la otra se tenía la espada porque había mucha persecución. ¿Cómo fue el proceso? Exactamente, ¿por qué los expulsaron de la organización adventista? ¿Cuál fue el punto cuando los llevaron a pleno para borrarlos? Lo buscaron 7 puntos, nuestro error, digamos, lo que consideran ellos. Nos culparon, nos culparon de desviar diezmos, pero cuando en realidad, porque yo nunca llegué en la tesorería, no sé cómo lo administraron, pero me acusaron de que yo estoy desviando diezmo. Y yo estoy contento porque es una falsa acusaciones, entonces no tuve ni un temor porque no es verdad lo que me dijeron. Entonces yo, porque lo rechacé, el repaso de la lección, porque ellos quieren por célula. Entonces nosotros como ancianos de la iglesia no lo permitimos. Mejor que pasa uno el que da un repaso de lección normal como culto. Entonces ese es nuestro error, lo que nos acusaron. Otro porque no lo entregamos en la escritura del terreno del templo, porque donde estábamos nosotros era un área de invasor, los que entraron desde el 94. Entonces, en la asociación totalmente, mientras que no hay un documento, no se puede recibir ni un apoyo de la organización adventista.
Entonces ahí sufrimos, pero cuando se legalizó todo, entonces ya la asociación ya nos pide toda la documentación y donde el acuerdo de la iglesia, que nosotros no podemos soltar la escritura del templo. Con eso nos acusaron, lo buscaron otros, el chiste que llegó 7 puntos nuestro error, pero no son, es cierto las acusaciones, lo que nos dijo. Entonces, las escrituras se las exigían, pero la iglesia decidió no darlas. Pero yo no sé por qué pidan las escrituras si el templo lo construyen los hermanos, el recurso lo dan los hermanos, pero cuando las personas donan su terreno a la asociación, cuando quieren los corren y les quitan el templo. Eso es como un robo, hermanos. El templo lo construyen los fieles. Ustedes saben cuánto cuesta construir un templo en Estados Unidos, en México. ¿Y cómo se hace? Los hermanos venden cosas, donan cosas, así se hace por fe. Pero cuando ya el templo está construido, vienen los administradores de la asociación y le dicen, dónennos el terreno. Y cuando donan, yo quiero que pongan atención a esto, cuando alguien dona el terreno deja, el templo deja de ser de los fieles, y cuando conocen muchos la verdad y quieren separarse, les quitan su edificio. Hay varios, en este momento en varios países hay varios hermanos que tienen denuncias y demandas ante las autoridades por los mismos dirigentes, los mismos pastores de la organización, y las cosas han ido cambiando de tal manera que se ha perdido lo espiritual, lo moral, lo ético, y igual están persiguiendo ellos, son los que están persiguiendo. Entonces eran 80 los que se retiraron, y cómo surgió, cómo dijeron, vamos a hacer una iglesia nosotros y sigamos sirviendo al Señor. ¿Cómo fue eso, pastor? Pues entonces estar allí sufriendo 3-4 meses, entonces nosotros decidimos que tenemos que buscar un lugar donde se puede congregar. Entonces, pues tuvimos que pedirle al Señor que nos dirija, y hicimos muchas oraciones, ayunos, todo. Entonces, pero gracias al Señor lo logramos. Un lote de terreno valía con 260,000 pesos que nos costó el lote. Y después, pues no tenemos ni recursos, no tenemos nada, entonces solo pidiendo al Señor, pero es un milagro para el Señor. Ahora sí, durante el tiempo que yo estuve en la iglesia organización, nunca lo vi. Siempre se junta una ayuda para la construcción del templo, pero nunca he visto que si llega así, si es mucho, se junta más o menos de 400 a 500 pesos, si es mucho. Pero no, nosotros lo vimos un milagro para el Señor, porque hermanos, aunque no se crean que lo que pasó de nosotros, pero sí lo vimos, lo vivimos, todo el milagro que lo vimos, porque nosotros cuando empezamos el plan, cuando ya tenemos el lote de terreno, el plan que tenemos nosotros solo construir una galerita con techo de lámina costera de la pared, pero al tercer día se presentaron 2 hermanos de donde no están desanimados en la palabra de Dios, pero supieron y escucharon que nosotros nos corrieron en la iglesia. Entonces ellos se presentaron, ¿qué van a hacer aquí? Entonces le dijimos que vamos a construir un templo. Entonces, pero así en galerita, no es un formal. Entonces dicen ellos, sí, ya escuché que les corrieron, pero yo les voy a apoyar con 500 blocks y con 3 camiones de arena. Entonces, unos 3 horas después, llegó otro. ¿Y qué van a hacer aquí? Pues aquí vamos a congregar. Bueno, sí, ya escuché todo el asunto. Yo tengo la voluntad de apoyar con 500 bloques. Ya lo tenemos 1000 bloques. Dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya lo tenemos comprado la madera, porque va a ser un templo rústico. Entonces, y lo recibimos todo. Entonces, de más tarde, dice, llegó otro. Yo escuché toda su situación de ustedes y los voy a apoyar con 2 toneladas de cemento. Entonces, así se formó. Entonces, lo recibimos todo. Entonces, cambiamos la decisión de así hacer un templo rústico. Entonces, lo empezamos de material.
Y hermanos, pues la verdad, solo oración y oración, pidiendo al Señor dónde vienen los recursos. Y una vez, lo más triste, hermanos, cuando hablamos de nuestro tesorero, de que no hay recursos para pagar los trabajadores. Hermanos, ahí estábamos punto de hablar a los trabajadores, pedirle favor que nos espere una semana a ver dónde se consigue el recurso. Pero al un instante se presentó un hermano que es otra religión, otra iglesia que está llegando, pero dice, ¿cómo va, hermano? Pues apenas estamos iniciando. Sí, pero van a construir grande el templo. Sí, hermano, pero lleva muchos recursos. Sí, ese siempre se gasta. Dice el hermano, pues yo solo vine a ayudar con algo. Pues hermano, nos facilitó 3,000 pesos al momento. Y fíjate que ahora sí, la ayuda del Señor nunca nos abandonó y lo pudimos pagar los trabajadores una semana. Por eso así, poco por poco que viene de techo, viene de lámina, viene de cemento, viene de varilla. Así lo juntamos, llegamos a lograr la ayuda, 750,000 pesos lo juntamos. Es una gran cantidad y es un milagro del Señor. Amén. Qué maravilloso. Yo estoy, mientras el hermano menciona eso, el pastor menciona eso, porque yo he estado con ellos. Y ustedes ven, cuando yo conocí el templo de fraccionamiento, ya estaba hecho. Ya estaba, faltaban cosas arriba, solamente en la segunda planta, pero era nada más, iban a hacer un caedizo, un jacalito, pero Dios no quería eso para ustedes. Ustedes pueden ir un sábado a fraccionamiento de la Hormiga y ir al templo, a la iglesia remanente del séptimo día, que es la iglesia adventista del séptimo día, y ustedes ven que caben 600 personas aproximadamente, o más si es posible, no han metido más gentes en eventos de reuniones de laicos, porque quiero decirles, hermanos, empezaron 80 aproximadamente, pero ¿cuántos son ahora, hermano? Y dígame cuántos son ahora y cuál ha sido el método de trabajo para el crecimiento de esta iglesia, por favor. Pues bueno, ahorita ya es diferente. Ahorita estamos llegando de 30 templos. Y 30 templos. Uno, ¿no? Así es, estamos manejando de 13 municipios en 2 estados. Amén. Estamos en Chiapas y Veracruz. Y estamos manejando 13 municipios. Entonces, de 30 templos. Y estamos hablando más o menos como de 8,000 miembros. Amén. 8,000 miembros que llevamos. 8,000 miembros. Para gloria de Dios. Y aparte, Pastor Mariano, este viernes ustedes reciben otro grupo, ¿verdad? Este viernes, sí, con la bendición del Señor, vamos a recibir otra iglesia en región Comitán. Entonces vamos a estar en Comitán, pues es una bendición de Dios, porque hermanos, los que están todavía en la organización adventista, no tengan miedo si los desfraternizan, no tengan miedo si los borran en sus nombres en la iglesia. Lo mejor que nos borren el nombre aquí en la tierra, pero que esté escrito en el libro de la vida. Amén. Hermanos. Amén. Porque la verdad, a veces nos pasa todo, lástima, los hermanos todavía no están despiertos, porque cuando nos borran nuestro nombre en la iglesia de organización, piensan que ya estamos perdidos. No, hermanos, no crean eso, porque la salvación no está en el templo de la iglesia adventista. La salvación está en Cristo Jesús. Amén. Y que más seguro donde nosotros podemos asegurar que si está escrito nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Es el hermanos. Diga, pastor, yo quiero que, ya sabemos que son más de 8,000 miembros, con 30 congregaciones en 13 municipios. El Señor dirige la obra. Indudablemente fue una bendición que los hayan expulsado, porque a veces uno no hace mucho adentro más que discutir y debatir, y no tiene uno libertad. Pero cuando uno se separa de la organización, uno se da cuenta que la obra es extensa en todo el mundo y la verdad es la que conduce a través de Cristo Jesús. Pero ¿cómo se organizaron, pastor? Yo sé, estoy enterado, pero quiero que usted les comente cómo ustedes dijeron, él va a ser pastor, esto vamos a hacer con los diezmos. ¿Cuándo dejaron de dar el diezmo allá? Porque entendí que llevaron el diezmo una ocasión a la misión porque no sabían a dónde llevarlo. Pidieron pastor también porque no tenían pastor. Explíquenos esa parte, por favor. Bueno, sí, hermanos, sí lo sufrimos al iniciar todo este ministerio, sufrimos, gracias a Dios.
nos facilitó unos hermanos en Guatemala. Estaba yo llegando cada año llego a Guatemala a traer información, buscar hermanos que nos apoyen en una campaña y nadie que nos da el bautismo, todo eso. Entonces nos orientaron los hermanos de Guatemala, porque en Guatemala ahorita creo que llevan 28 años estar separados en la organización adventista. Entonces nos dio información, allí nos agarró la información. Y también hablamos a Pastor Gambetta, nos dio orientación a Pastor Gambetta. Pero más aquí cuando entré en México no lo podíamos hablar porque hay otros hermanos que empezaron a bloquear la información. Entonces informaron otra cosa. Entonces ya no pudimos hablar a Pastor Gambetta, pero en Guatemala nos dio la información porque estuvimos en Guatemala también. Entonces él nos orientó también y los hermanos de Guatemala. Entonces donde nos informaron de que tenemos que tomar decisión quién puede quedar como pastor. Entonces entramos a un periodo de oración y ayuno para que el Señor nos dirija quién puede tomar la decisión que quede como pastor, no porque el que tiene el gusto de hacerlo, no, sino conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Qué interesante. Yo recuerdo bien que cuando ustedes reunieron una cantidad de diezmos, ¿no? Sí, decidieron, pues no sabían qué hacer con ello, ¿no? Y las ofrendas y decidieron llevarlo a la misión. ¿Qué pasó cuando llevaron a la misión? Ese diezmo, porque fíjate, hermanos, cuando salí en 2006, en el septiembre, allí tuvimos un recurso, no me acuerdo la cantidad, pero sí hay una cantidad. Entonces fui a hablar el pastor de distrito que si lo aceptaría, que lleve el diezmo a la misión. Entonces solo me contestó el pastor: no, hermanos, porque ya no nos pertenece a nosotros. ¿Sabes qué? Si tienen diezmo, llévenlo a la cantina. Entonces así nos dijo, o véanlo cómo lo van a gastar, porque ya son de ustedes. Entonces nosotros pues empezamos a estudiar la palabra de Dios, de cómo se debe gastar los diezmos. Entonces el base de los diezmos, pues ahí está en el libro de Números, de cómo se puede gastar. Pues sí, hermanos, pues es mejor ser organizado, porque también el cuerpo del Señor nos dice siempre la unidad, pero no quiere decir no regresar en la organización, donde ya salimos, porque ese totalmente está dormido, porque no está el mensaje. El mensaje va a estar afuera. Por eso, hermanos, yo los animo en el nombre del Señor, si los borran en sus nombres, si no saben cómo gastar el diezmo y todo, porque hay muchos hermanos que no saben dónde invertir, pero nuestro Señor nos dirija, nuestro Señor está dispuesto de dirigir a su pueblo, siempre en cuando que confiemos mucho a nuestro Señor. Amén. Qué maravilloso que los diezmos y las ofrendas ahora en el remanente están siendo usados para los fines y principios que dice la Biblia, ¿no? Se usa para la predicación del Evangelio, se usa para los obreros que ustedes tienen, se usa para los pastores que ustedes tienen, y las ofrendas se usa para lo que dice la Biblia, ¿no? Para pobres y enfermos. Así es. Y el desarrollo de la obra, ¿verdad? Hay muchas cosas muy interesantes que podríamos escuchar, pero no tenemos mucho tiempo del pastor Mariano, puesto que ellos son, ¿cuántos pastores son ahora? Pues nosotros iniciamos de dos pastores. Pero conforme a la necesidad que está creciendo el ministerio, entonces ahorita pues apenas yo me ungieron como pastor, hace como 2 meses llevo todavía, por eso apenas ahorita ya tenemos 4 pastores aquí en Remanente, y por eso nosotros estamos contentos cuando usted aquí se vienen a apoyar aquí por el mensaje. Pues nosotros, la necesidad siempre hay mucha necesidad, por eso nosotros estamos muy contentos cuando nos visitan otros pastores nacionales, internacionales. Eso es lo que nosotros estamos dispuestos de recibir, el que nos quiere ayudar, hermano. Sí, queridos hermanos, queremos decirles que Dios dirige la obra en el tiempo del fin y la dirige con sus siervos cuando se decide la iglesia a través del ayuno y la oración. Recuerdo al pastor Santos, que no pudo venir, pero el pastor Santos, como los pastores, si ustedes escucharan las experiencias y testimonios de cómo trabajan en la obra misionera y cómo ha crecido la iglesia a través de una obra práctica de ayuno y oración por los enfermos, por los endemoniados, y explíquenos un poquito eso en breve, y con esto vamos a ir concluyendo, para que los que deseen
conocerlos. Estamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la iglesia remanente del Séptimo Día, en el fraccionamiento La Hormiga. Ahorita da los detalles. Tienen una radiodifusora local que está creciendo también. Ellos hacen su lección, ¿verdad? Están haciendo un proyecto de fe de Jesús. Bueno, están desarrollando lo que la iglesia debe hacer, pero lo más importante es que no están haciendo una organización ni compitiendo con una organización. Están apresurando la segunda venida de Cristo, están proclamando la verdad presente y desarrollando la preparación adecuada para el encuentro con Cristo Jesús, que es el carácter a través de la reforma pro salud, de la reforma del vestido, a través de la predicación, porque todos están trabajando en ese punto. Aquí no se celebra ningún festejo en la iglesia. Aquí no hay ninguna actividad particular, o día del pastor, o día del anciano, o día de la madre, día de la amistad. No hay nada de eso. Aquí solamente es obra misionera y capacitación y consagración, ¿verdad? Entonces, explíquenos un poquito en relación a cómo han trabajado en la obra misionera. Sí, hermanos, pues del avance, digamos, hermanos, pues gracias al Señor, todos así, sin pensar todo lo que nosotros no hemos pensado, todo lo que ya lo tenemos o lo que ya lo vimos, nunca hemos pensado. Y también cuando estábamos en la iglesia de la organización, nunca pensamos de salir, nunca pensamos que nos van a correr, nunca tenemos en la mente eso. Solo nos gusta hacer la obra del Señor. Entonces dimos una voluntad de hacer la obra del Señor, pero entonces por eso es un error que los vieron ellos, que nos sacaron en la organización, porque nosotros cuando oramos por el enfermo, entonces ahí está en la organización, porque hoy ahí está el famoso distrito, entonces tienes que pedir permiso y todo, pero nosotros cuando nos vienen a llamar en la noche, en el día, en la tarde, en la mañana, no tenemos horario en el que nos vienen a llamar los otros hermanos, entonces no tenemos tiempo para pedir la carta. Entonces ese es el error que nosotros reconocemos. O sea, que ellos querían que ustedes pidieran carta y permiso para salir a hacer obra misionera. Así es, eso es lo que nos pide, de que nosotros siempre con carta, pero nosotros ese es lo que no lo respetamos. Entonces solo nuestra carta donde dice San Mateo de ir a predicar a todo el mundo si se puede. Amén. Entonces por eso nosotros es nuestro fundamento de que pues no es necesario carta. Nuestro Señor dijo claro de que hay que ir a predicar y todo donde se puede. Entonces por eso es uno de los errores que nosotros cometimos en la organización, pero no porque queremos cometer, sino que por la necesidad de los hermanos. Por la necesidad de los hermanos. Entonces pues gracias al Señor lo hemos visto el milagro del Señor. Y ahorita pues ya contamos con una clínica, ya contamos con la radio, tenemos la radio, pues si Dios quiere tenemos la proyección en televisión, pero está en proyectos, ahora sí está en proyectos, pero la clínica, la radio está en función. Qué hermoso, hermanos, vamos a concluir aquí y pues vamos a dar los datos del pastor Mariano Hernández. Él acaban de ungirlo como pastor. Sin embargo, él fungía como el coordinador desde que inició en el año 2006. Ha estado al frente, aunque había pastores nombrados, pero como la obra ha crecido ahora también, a él lo nombraron pastor. Y entendemos que hay una coordinación muy hermosa entre todas las 30 congregaciones, de tal manera que las iglesias todas conocen a los pastores, y la iglesia no pertenece a ningún pastor, sino simplemente pertenece a Cristo y así la desarrollan. La obra misionera fue el punto clave porque empezó la persecución de nuestros hermanos. Y porque ellos tenían que ir a pesar de que no tenían el permiso, porque la Comisión Evangélica nos dice eso. Hermano y pastor Mariano, Dios les bendiga. Yo sé que hay muchos jóvenes, más de 200 jóvenes nos reunimos este fin de semana, con mucho entusiasmo, con mucho respeto, con mucha reverencia, y cómo esto ha avanzado grandemente, porque se vinieron a capacitar, a convivir y para seguir haciendo la obra. Deseamos, pastor, que Dios les bendiga. Nosotros apreciamos la iglesia de Cristo, que es la iglesia remanente. Ustedes saben bien cómo apreciamos y siempre hemos estado apoyando cuando nos invitan, porque esta es la iglesia del Señor Jesucristo para el tiempo del fin. ¿Qué le diría usted a los hermanos que todavía no han despertado y que todavía cuidan mucho lo que es la organización y que necesitan liberarse para cumplir la misión que Dios tiene? Díganos sus últimas palabras.
Sí, hermanos, pues bueno, los que están en la iglesia o organización, pues hermanos, estudien la palabra de Dios, analicen bien si está aplicado la palabra de Dios en cada templo, porque la organización pues está más caído, pero sabemos bien en el mensaje del Señor que no va a caer toda la iglesia, tiene que despertar a algunos. Por eso, hermanos, a mi invitación también, pues estudien la palabra de Dios, prediquen el mensaje de la verdad presente, porque aunque no piensas de salir en la iglesia de la organización, pero si tú predicas el mensaje de la verdad presente, el mensaje te saca en la organización, porque en la organización está escrito, hermano, hay un escrito, parece que el mensaje selecto tomo 2, donde los dirigentes de la organización lo rechazan el mensaje del Señor. Y tiene que cumplir la profecía, por eso estamos en los últimos tiempos, por eso hay que despertar, hermanos, la invitación, no tengan miedo, no tengan, aunque te amenazan, porque amenazan a los hermanos, porque quisieran demandarme por utilizarles sus lecciones ellos, por eso nosotros tomamos la decisión a elaborar nuestra propia lección como remanente. Entonces, pues no hay temor, hermanos. Sabemos que vamos a pasar en una gran tribulación, pero seguir adelante, hermanos. Bendiciones a todos los que pueden ver este video. Sigamos adelante, porque Cristo pronto regresa. Amén. Gracias, pastor, y gracias al joven que nos está apoyando aquí como camarógrafo. Que entendemos, pastor, Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia que está preparándose en su carácter y está trabajando y apresurando la venida del Señor. Cristo no viene por una organización. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, unida por su pueblo fiel, donde derramará su Espíritu Santo. Ninguna organización nos salva. Cristo es el Salvador. Seamos fieles porque el Señor viene pronto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Y firmes y adelantes. Cristo viene pronto. Dios les bendiga.